World of Warcraft Midnight transcurre en Quel'Thalas y este es el principal atractivo, el regreso a zonas antiguas y míticas, pero desde que la expansión fue anunciada nos hemos preguntado si podremos visitar las tierras de Lord Aeron, continente que se encuentra al lado de Quel'Thalas, y ahora podemos tener algunos indicios muy interesantes, indicios que vamos a analizar en este video y ver qué podría ocurrir. Antes de empezar, un aviso importante: este año cumplí 10 años en YouTube creando contenido de World of Warcraft, y en todo este tiempo casi nunca hice promociones pagadas, sobre todo de juegos que no sean de WoW. Hace un par de meses hice la primera con Path of Exile y en estos días seguramente haga otra con Ragnarok X, que es un juego de celulares. Si pueden pasarse por ese video y apoyarlo cuando lo suba, de verdad me ayudaría muchísimo, porque es una forma directa de apoyarme a mí y al canal. Dicho esto, ahora sí, comencemos con el video. ¿Órdenes? Sí, mi señor. ¡Allá voy! Hay lugares en World of Warcraft que no son solo mapas, son recuerdos, son heridas que nunca terminaron de cerrar, y Lord Aeron es una de las más profundas, especialmente para los que amamos Warcraft 3. Fue el corazón del reino humano, el símbolo de su poder y también el escenario de una de las caídas más trágicas de toda la historia de Warcraft, el reino donde gobernó Terenas, donde Arthas caminó como príncipe antes de convertirse en el Rey Lich y donde todo se perdió para siempre. Siempre hemos anhelado regresar a Lord Aeron de alguna u otra manera, aunque claro, sí hemos podido visitar este lugar durante el inicio de World of Warcraft. Las llamadas Tierras de la Peste y Claros de Tirithal formaban parte del antiguo reino, pero desde esa época no hemos regresado como tal, salvo en algunas misiones, y con la llegada de Midnight tenemos varios puntos que nos marcarían un posible regreso. El detalle más importante es esta pantalla de carga, que aún no había hablado de ella en el canal. Es supuestamente la nueva pantalla de carga de los Reinos del Este, lo cual a primera vista es una decisión llamativa, ya que la expansión de Midnight se centra en Quel'Thalas y en los elfos, pero en esta imagen la nación de los elfos queda bastante al fondo, y el principal llamativo es todo Lord Aeron en sí, por lo que es una decisión muy curiosa, pero esta simple imagen esconde otros detalles importantes. Si miramos en detalle podemos ver varios lugares emblemáticos. Al centro de la imagen vemos la ciudad de Gilneas rodeada por el muro de Kringris, y acá hay que hacer una aclaración muy importante porque seguramente varias personas estén un poco desactualizados con la historia o no estén al tanto de lo que ha ocurrido en las últimas expansiones. Varios deben pensar que Gilneas sigue abandonada desde los eventos de Cataclismo después de la zona inicial de los Worgen, pero en la expansión de Dragonflight ocurrió una actualización a la historia. El rey Gain Kringris, su hija Tess Kringris y las fuerzas de la séptima legión de la Alianza llegaron a Gilneas para recuperar la ciudad, que había sido controlada por la Cruzada Escarlata. Pero Tess Kringris era una pícara que conocía a Lilian Voss de los eventos de Legión y la llamó a ella y a Calia Menethil para que los renegados también ayudaran en la recuperación de la ciudad, a modo de cerrar el ciclo de odio que existía entre renegados y gilneanos. Y si te preguntas qué hacía Calia Menethil con Lilian Voss, bueno, resulta que tras la partida de Sylvana los renegados se quedaron sin líder, así que formaron el Consejo Desolado, que entre sus líderes incluía a Calia y a Lilian, entre otros personajes. Esta historia de los renegados y la recuperación de Gilneas la subí al canal y te las voy a dejar en la descripción del video por si quieres verlas después de este video. La cuestión es que la alianza retomó Gilneas para siempre y lo hizo con ayuda de los renegados. Por eso los jugadores de la Horda también pueden pasear por la ciudad de Gilneas sin ser atacados. De hecho, Gilneas es una ciudad jugable hoy en día, con posada para dejar tu pida de hogar y todo eso, pero dado que está muy alejado de todo el contenido principal, la mayoría de las personas no andan por esa ciudad. Volviendo a la imagen, vemos el cráter de Dalaran. Recordemos que Dalaran fue totalmente destruida por Xal'atath al inicio de The War Within, por lo que podría existir la posible historia de reconstruir una nueva Dalaran, pero ahora de forma segura y ya no en el aire sino en su lugar original. Y acá nos vamos acercando a lo más jugoso, vemos la ciudad capital en la parte de arriba, abajo está Entrañas controlada por los renegados y al fondo de todo se ve el bosque Canción Eterna, la ciudad de Luna Argenta, la isla de Cuel'Danas y la Fuente del Sol. Desde ahí sale un destello de luz, hasta ahí nada fuera de lo común, pero si analizamos en profundidad encontramos algunos detalles curiosos. Primero, los árboles y vegetación de los claros de Tirithal indican que la zona está sanando, y parecen que en las tierras de la peste este efecto también se está aplicando, aunque este proceso ya había comenzado en la expansión de Cataclismo, pero ahora podemos ver que buena parte de Lord Aeron ha sanado de la plaga. En el fondo se ve en la otra parte de las tierras de la peste que por el color marrón parece que esa parte todavía sigue corrompida. Otro detalle muy importante está en los claros de Tirithal. Cruzando el río vemos una zona desconocida. Si nos vamos al juego, esta zona sería la que está detrás de la ciudad de Stralhorn inaccesible. Digamos que esta zona está ubicada en la parte oculta del mapa, zona que casualmente nos lleva a pensar en algo: Lord Aeron del Norte.
Para el que no lo sepa, Lord Aeron del Norte es una subzona que se especula existe en una tierra oculta de Lord Aeron. Se sabe que allí existía un pueblo que hizo acuerdos con el abuelo del rey Terenas, y en esta tierra era donde Lord Aval Prestor, que en realidad era la muerte disfrazado, tenía su fortaleza, y donde posiblemente también muchos humanos que sobrevivieron a la matanza de la plaga y de la Legión de Fuego en Warcraft 3 también hayan podido escapar hacia este lugar. Así que es una zona con varios misterios ocultos y podríamos verla por primera vez. De hecho, en Midnight se agregaron algunos terrenos a esa parte de atrás de Lord Aeron, porque ahora ya vamos a poder volar por ahí. Recordemos que en Midnight Quel'Thala va a estar unida al mapa de los Reinos del Este, entonces no podían poner una barrera invisible ahí, entonces tuvieron que rehacer un poquito esa zona. Son solo algunos terrenos con árboles y nada más. Podríamos decir que esto es Lord Aeron del Norte y ahí termina la historia, pero lo que todos esperamos ver es una zona nueva y que tenga ciudades humanas que sobrevivieron a la plaga. Lo que queremos ver es historia nueva respecto a Lord Aeron. Además, hay un logro oculto que te pide morir en Lord Aeron durante Midnight, lo cual no tiene mucho sentido, porque todo el inicio de la expansión se basa en la Fuente del Sol y en los Elfos de Sangre. Hay algunas misiones con Arator que te llevan a descubrir el pasado de Turalior, y esas misiones te piden regresar a algunos lugares antiguos, como el Monasterio Escarlata, pero esas zonas aún no están actualizadas, por lo que una trama que implica a Lord Aeron podría ocurrir durante los parches de la expansión, es decir, el parche 12.1 y el parche 12.2. Pero ¿por qué volveríamos a Lord Aeron? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no volvimos antes? Lord Aeron es muy importante para la trama de la Luz Sagrada. Allí fue donde se fundó todo el tema de la religión asociada a la luz, la Mano de Plata, la tumba de Tyr, los paladines durante la Segunda Guerra. Hay mucha mística relacionada con el tema de la luz en las tierras de Lord Aeron, y aunque el reino humano fue extinguido en Warcraft 3, muchos secretos podrían estar ocultos en Lord Aeron del Norte, guardados por los supervivientes de la masacre de Arthas. Blizzard dejó en claro que esta expansión va a girar en torno a la luz y la oscuridad llevada a sus extremos. Ya empezamos con el vacío al inicio de Midnight, pero en los próximos parches seguramente iremos hacia el tema de la luz. Todo indica que la trama de Midnight cambiará totalmente hacia la luz, porque en el fondo hay que buscar un equilibrio entre la luz y el vacío. Así que visitar Lord Aeron podría funcionar para recuperar algún conocimiento perdido que nos permita seguir con la historia. Ahora bien, volver a Lord Aeron no significa necesariamente recuperarlo, no significa ver una ciudad humana restaurada HD. Ya se dejó en claro que Entrañas pertenece a los renegados, pero ¿quién no te dice que la parte superior de la capital puede ser habitada por humanos? Esto es algo bastante loco de decir, pero ya hemos visto que humanos y renegados pueden intentar hacer las paces. Además, ahora tenemos al Consejo Desolado liderado entre otros por Calian Menethil, quien podría ser el nexo para que los humanos también puedan habitar la ciudad. Y en el reino vecino de Gilneas, la reina ahora es Tess Kringris, quien tiene un gran respeto hacia Calian Menethil, así que esto podría hacer que Gilneas, renegados y gente de Lord Aeron puedan entablar una nueva alianza del norte. Blizzard ya ha dicho que veremos algo de los renegados en esta expansión, y recientemente tuvimos la aparición de Sylvanas, por lo que todo esto podría llevar a algo más. Me da mucha curiosidad por lo que podría pasar, porque además podríamos tener una unificación de las tierras de la peste del este y del oeste, mismo caso que ocurrió con las tierras fantasma y bosque de Canción Eterna, que eran zonas separadas en The Burning Crusade y en Midnight las unificaron. Hasta ahora tenemos estos indicios, aunque nada confirmado aún. Supuestamente el primer parche 12.1 será en una zona relacionada con Utalek, la diosa serpiente. Ya hice un video hablando de eso, pero si Blizzard hace que la historia de Midnight pase de Quel'Thala a Lord Aeron y lo hace de buena manera, podría ser algo genial, y ni hablar de que Midnight tenga un parche .3, es decir, un parche 12.3. Eso literalmente cambiaría todo y estaríamos hablando de una expansión muy diferente, porque los parches .3 ya hace bastante tiempo que no los tenemos. De hecho, también tengo un video hablando de cómo desaparecieron estos parches, y si Midnight tuviera un parche de estos, ahí sí estaríamos hablando ya de otra cosa totalmente épica. Esto es lo que más quisiera ver, Lord Aeron del Norte junto a Northrend. Y aún sigue suelta la historia de la hija de Calia, la sobrina de Arthas, y también la última Menethil con vida, así que quién sabe si incluso podríamos verla en Midnight. Pero al final del día todo esto son simplemente especulaciones para que puedas volar tu mente, para que puedas pensar. Pero ahora la pregunta es para vos: si regresamos a Lord Aeron, ¿qué te gustaría ver? ¿Te gustaría que los humanos también vivieran en esa zona? ¿Te gustaría ver el mítico Lord Aeron del Norte? Comentame todo eso, y cuando suba el video de esta promoción, por favor, si pueden darme una mano viendo el video, comentándolo, dejando su like, todo eso me ayudaría un montón. Así que muchísimas gracias y nos vemos en ese video probablemente.